pues Marcel nos compartirá en primera instancia el proceso preparatorio que ha tenido el país para RED. Entonces, por favor, Marcel, muchas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Como les repito, mi nombre es Marcel Oseida y trabajo en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la Unidad de Cambio Climático y también dándole seguimiento al tema de Red Plus. Básicamente, muy resumidamente, les voy a contar más o menos cómo ha estado el proceso de la gestión del proyecto en alguna medida de la fase readiness de red en Guatemala. El proceso pues inició más o menos en el año 2008 y bueno, en alguna medida también se establece a partir de esa fecha una serie de coordinaciones interinstitucionales que durante ese tiempo le dieron vida a una coordinación que se ha denominado de coordinación interinstitucional, que básicamente agrupa a 4 agencias de gobierno, 2 ministerios y 2 agencias, una agencia semiautónoma y una secretaría, que en este caso agrupa a los 2 ministerios, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, y 2 agencias que son encargadas del tema de bosques, que es el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Cada una de estas instituciones tiene mandatos específicos en leyes específicas, valga la redundancia, y también en alguna medida esas coordinaciones fueron las que dieron inicio a nuestra solicitud de ingreso al FCPF del Banco Mundial, y también en ese momento, tal vez un año después, una solicitud concreta también para ingresar al programa ONU-RED, en donde también somos país miembro. Si pasamos tal vez en el índice, yo les voy a hablar sobre el Fondo Colaborativo del Carbono Forestal, que yo creo que no es nada nuevo, ustedes ya lo saben. El esquema de ejecución del proyecto de Guatemala, la estructura de gobernanza, los resultados esperados de este primer proyecto de readiness en el país, el tema de presupuesto y financiamiento, luego un tema de brechas técnicas y financieras, y consideramos también bastante viable establecer los apoyos que el proyecto ya va a realizar para el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático que se aprobó en Guatemala en el mes de octubre del año 2013, teniendo ya un marco legal más todavía fortalecido para todo este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente. Básicamente, pues, en el tema de funcionamiento del Fondo Colaborativo del Carbono Forestal, ustedes saben, hay un fondo de aprendizaje y el otro fondo de carbono. En las 2 fondos, pues, hay diferentes fases que hay que abordar. Guatemala empezó desde el año 2008 con el ERPIN, que podríamos llamarle, que era el diagnóstico de la situación de deforestación en el país, para luego avanzar hacia una propuesta de RPP, y que en algún momento esa fue aprobada más o menos en el año 2012, y luego pues ya ratificada en el año 2013, y ha llevado todo un proceso de negociación y de intercambio de información y de propuestas que en el camino también se han ido formulando, y que eso ha llevado a que el proyecto de Guatemala también haya tenido cambios durante todo el proceso de gestión que ha llevado un proyecto de este tipo que fue bastante largo, ¿verdad? Más o menos de 4 a 5 años, ya estableciendo como una fecha límite el 1 de abril de este año, cuando el gobierno de Guatemala firma formalmente el convenio de ejecución de la donación inicial. Luego en el Fondo del Carbono también de manera coordinada en este grupo de coordinación interinstitucional se iniciaron los trabajos en diciembre del 2013, ya teniendo pues en alguna medida el panorama de que ya se estaba por firmar el convenio inicial, y básicamente por iniciativa también de las agencias de bosques del país, el INAO, CONAP, con apoyo del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, se inician los sondeos para elaborar la propuesta del programa de reducciones o el ERPIN, que también es una parte importante de la segunda fase del FCPF del Banco Mundial, y como mencionaban ya al inicio, pues teniendo la buena noticia de que Guatemala ha pasado el Completeness Check del Banco Mundial recientemente, el día lunes fuimos notificados,
y básicamente pues esto conlleva un equipo técnico que está detrás de la propuesta que ya ha permitido tener esa autorización del Banco Mundial para presentar formalmente la idea de proyecto en octubre en el Fondo del Carbono para ya el proyecto de Guatemala como programa de reducciones de emisiones, ¿verdad? Y luego todas las fases siguientes. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, pues la base de esta coordinación se inició en el 2008, sin embargo, hasta en el 1 de junio del 2011 se firma un convenio que básicamente ratifica y establece esta coordinación interinstitucional que agrupa a 2 ministerios y 2 agencias de gobierno con el tema de bosques, que tienen que ver con el tema de manejo de recursos naturales, y tiene una vigencia de 4 años este convenio y con una fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2015. Este convenio pues ha sido la base para establecer tanto una secretaría política, le podríamos llamar, en donde los ministros y los encargados de las agencias de bosques, el INAV y el CONAP, se agrupan para tomar decisiones en este campo, y por otro lado una secretaría técnica que básicamente agrupa 4 unidades de cambio climático, que son las que operativizan las decisiones del segmento político, y que básicamente es ahí donde se generan las propuestas. Se le ha dado seguimiento al proyecto inicial de la fase de readiness, y también se le ha dado seguimiento en esta secretaría técnica con otros aliados al proyecto también del ERPIN, en donde las 4 unidades de cambio climático, de manera coordinada con proyectos de soporte, ha establecido el trabajo que hay que llevar a cabo para todos los momentos de gestión, ¿verdad? Básicamente la estructura de gobernanza del proyecto de la fase de readiness establece pues en alguna medida ahí arriba una parte política, podríamos llamarle, o de coordinación interinstitucional, que ahora ha sufrido cambios debido a ciertos cambios que se han establecido en el marco de coordinación política a nivel de gobierno. Sin embargo, ahí todavía hay que hacer una actualización respecto a que ya existe una ley de cambio climático en el cual establece un órgano de dirección a nivel político que se denomina Consejo Nacional de Cambio Climático, y que en alguna medida establece también un organismo, un órgano político de decisión. Luego, pues un grupo verde que podríamos ver aquí, que básicamente ahí es donde se agrupan todas las organizaciones de sociedad civil, gobierno y otras entidades que quieran colaborar en el proceso, y este fue el grupo que se tomó de referencia para el desarrollo de las iniciativas que han sido elaboradas, ¿verdad? Principalmente la fase de readiness. Y luego también cuenta con comisiones de trabajo específicas que han sido básicamente también las que han trabajado los diferentes componentes del proyecto de Guatemala. Y también cuando se elaboró, la idea también era que tuviera un campo regional, departamental, y si en alguna medida se puede llegar al nivel local con el sistema de consejos nacionales de desarrollo que está vigente en Guatemala, que básicamente establece una estructura de coordinación a nivel de los departamentos y de los municipios del país, ¿verdad? Luego, pues el esquema de ejecución del proyecto de la fase de readiness, pues tomando de referencia el grupo de coordinación interinstitucional, pues básicamente está marcado por esas 4 funciones que tiene las diferentes instituciones públicas que están inmersas dentro del proceso RED en Guatemala, que básicamente pues está dentro del Ministerio de Ambiente la coordinación y la implementación, estableciendo una unidad ejecutora con los fondos a través del ente implementador, que también se me había un poco olvidado mencionar, que es el Banco Interamericano de Desarrollo como agencia implementadora en Guatemala del proyecto RED, y luego teniendo diversas funciones dependiendo los roles que tienen las diferentes agencias de gobierno que están involucradas, ¿verdad? El MAGA con el tema de armonización de políticas del sector agropecuario, esta parte es muy importante. El INAV como Instituto Nacional de Bosques definiendo acciones fuera de áreas protegidas, que ellos tienen el mandato según la ley forestal, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas definiendo todas las acciones dentro de áreas protegidas con una ley específica y que básicamente abarcan un 32-33% del país que está dentro de áreas protegidas y el sistema guatemalteco de áreas protegidas en Guatemala. Por otra parte, pues los resultados esperados de la cooperación y de esta fase readiness de Guatemala pues nos llevan a que básicamente se espera avanzar en los 4 componentes de la estrategia, ¿no? Tanto el de organización y consulta, preparación de la estrategia,
el desarrollo de un escenario de referencia, el diseño de un sistema de monitoreo que nos lleven a estos resultados esperados para establecer toda la fase de la estrategia Readiness en Guatemala, y que en alguna medida también el proyecto ha encontrado ya diversos avances en los diferentes componentes, ¿verdad? Por mencionarles algo, ya las opciones de estrategia red que en alguna medida se identificaban aquí ya están materializadas en el programa de reducciones de emisiones que van a exponer después de esta presentación, y también en alguna medida los avances que ya se han podido tener en el tema del desarrollo de un escenario de referencia, sabiendo que Guatemala propone un esquema subnacional dividiendo al país en 5 regiones subnacionales que básicamente ya han tenido también ciertos avances. De estas 5 regiones subnacionales podríamos decir que 2 están ya trabajando sobre una línea base de emisiones y también ya tienen otros insumos que apoyan al sistema de monitoreo, y en alguna medida ahora el reto del proyecto pues es venir a complementar las siguientes regiones subnacionales del país que van a tener que ser trabajadas a nivel de los escenarios de referencia y el sistema de monitoreo, ¿verdad? También con el sistema de monitoreo se ha establecido una coordinación muy similar a la que les indicaba al inicio, donde básicamente todas las instituciones públicas que conforman el GSI, más algunos apoyos de la academia y de otras agencias que tienen sistemas de información geográfica, han formado un grupo de trabajo técnico, que es ahí donde está centrado principalmente los trabajos que se van a realizar en el escenario de referencia y en el sistema de monitoreo, y que también ha conllevado ya tener a la fecha algunos avances que van a complementar lo que el proyecto Readiness va a establecer y que se esperaría llegar a consolidar con el proyecto Readiness de Guatemala, ¿verdad? Entonces, como les menciono, ya hay varios avances en todos estos componentes, principalmente en la línea de establecer cómo se van a hacer los procesos de organización y consulta a través de las herramientas que establece el Banco Mundial y el BID, con la implementación del CESA, del marco de gestión de riesgos que se le conoce, y también en alguna medida cómo el mecanismo de atención a reclamos tiene que ser diseñado desde aquí, y también con la preparación de la estrategia para llegar a desarrollar el sistema de información sobre salvaguardas, que en alguna medida establece también un requisito fundamental del marco metodológico del FCPF, y que también establece pues todos esos instrumentos que aún hay que desarrollar para establecer una estrategia de reducción de riesgos de red en el marco del proyecto, ¿verdad? Básicamente, en cuanto a presupuesto, la propuesta de Guatemala originalmente pues llegaba a un total de 10.2 millones de dólares, que en un primer momento la estrategia de gestión financiera, dar esto, establecía pues tener una primera donación de 3.8 millones del FCPF, del Banco Mundial, luego acceder a los 4 millones que apoya el programa ONU Red, y todavía se tenía una brecha de 2.4 millones de dólares que estaban repartidos en los 4 componentes de la estrategia de Guatemala, ¿no? Sin embargo, pues como les mencioné, en el transcurso del tiempo y en el lapsus de gestión del mismo proyecto, que fue bastante largo, esto cambió significativamente, en el sentido de que dentro del marco de gestión del proyecto y todos los arreglos institucionales para su ejecución, esto pues ha evolucionado y ha cambiado en las diferentes revisiones que se han realizado, y básicamente pues ha evolucionado a esto que tenemos ahora, en donde básicamente el proyecto de Guatemala asciende a 10.9 millones de dólares, en donde básicamente pues están repartidos de esta forma en los diferentes componentes, y teniendo a la fecha también un porcentaje ya exclusivo para la unidad ejecutora. Y bueno, la donación, pues como les mencionaba, este año fue firmado el convenio para ejecutar la donación dentro de los recursos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y la brecha de 7.1 millones de dólares pues ha sido cubierta con un proyecto de AID que está trabajando en el marco de Guatemala con los componentes de los 4 componentes de las fases de Readiness de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, en alguna medida también todavía existen dentro del transcurso de la ejecución del proyecto y la fase de gestión
todavía en este caso brechas financieras que todavía no han sido identificadas y que todavía en algún momento han surgido dentro de todo el proceso de desarrollo y de revisión de la propuesta de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en alguna medida esto establece que esos acuerdos de revisión también ya se han establecido en el marco del grupo de coordinación interinstitucional, que ha establecido ya instrucciones para poder identificar esas brechas que puedan existir todavía, sabiendo de que en alguna medida constantemente a veces los requerimientos suben de nivel y también en alguna medida el primer proyecto de Guatemala, podríamos decirle, de la fase de readiness, establecía una batería de consultorías técnicas y de estudios que en alguna medida han sido también revisados y que también se ha establecido de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es bastante viable también volver a revisar ese tema, sabiendo de que en alguna medida todo el tema de fortalecimiento institucional y posiblemente la integración de otras agencias con sistemas de información geográfica, con unidades de cambio climático, no estaba en la propuesta original y que ahora pues en alguna medida, tanto en la identificación de brechas técnicas y financieras de la fase de readiness como en la identificación de brechas técnicas y financieras en el proyecto de ERPIN, que es el programa de reducciones, se establecen también ya nuevos retos y nuevos requerimientos en alguna medida financieros que llevarían a tener una nueva evaluación de esas brechas técnicas y financieras que se han identificado también, ¿verdad? Básicamente, pues esas brechas técnicas y financieras están establecidas principalmente en el tema de cómo cerrar ese círculo con las 5 regiones subnacionales, principalmente en temas de niveles de referencia del sistema de monitoreo, porque actualmente pues esos recursos no están, podríamos decirle, presupuestados dentro de la fase de readiness y van a ser necesarios para poder implementar el programa de reducciones. Los aspectos metodológicos también han sido bastante claros y concretos en el sentido de establecer claramente cómo las metodologías de nivel de referencia y metodologías del sistema de monitoreo tienen que ser muy apegadas al marco metodológico del FCPF y por ende hay que hacer una serie de arreglos metodológicos que también conlleva una serie de costos adicionales. En alguna medida también una instrucción del Grupo de Coordinación Interinstitucional ha sido que el financiamiento adicional pueda ser una posible fuente del programa UNRED. Sin embargo, este ejercicio no se ha realizado aún para identificar esa gestión conjunta que se pudiera hacer para accesar al programa UNRED y a la donación que se podría accesar a través de este programa. Y por supuesto, como les mencionaba, yo creo que ha servido mucho a partir de noviembre, diciembre del año pasado, las brechas financieras y técnicas que se han identificado en el programa de reducciones de emisiones, ¿verdad? Sabiendo de que ya está establecido en ese proyecto que está aún en formulación, pero ya con el visto bueno del Banco Mundial en esta primera fase, establecer las necesidades que van a ser necesarias en las diferentes instituciones para darle cumplimiento a temas de registro de emisiones, el tema de monitoreo, el tema de cobeneficios y una serie de actividades que ya se han identificado dentro del otro proyecto de Guatemala, que también pueden ser una muy buena base para ese análisis que todavía tiene pendiente el Grupo de Coordinación Interinstitucional en este campo, ¿verdad? Básicamente también los apoyos del proyecto para la implementación de la Ley de Cambio Climático de Guatemala se han establecido desde el artículo 3, por ejemplo, que habla de salvaguardas específicas. Ya la Ley de Cambio Climático de Guatemala habla de salvaguardas tanto para temas de adaptación como mitigación al cambio climático. Como les menciono, la ley ya tiene un año de aprobada, es de reciente aprobación en el país, fue aprobada en octubre del 2013. Y esto pues ha conllevado también que el proyecto se hizo una revisión para ver también cómo aportaba al nuevo esquema legal que está vigente en Guatemala con la Ley de Cambio Climático, principalmente en temas como protección del suelo, que hay un artículo específico. Hay un artículo también específico que reconoce la coordinación interinstitucional que ya estaba vigente desde la firma del convenio
con el GCI, que básicamente habla sobre reducción de emisiones por cambio de uso de la tierra y que llama a que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas establezcan una coordinación bastante proactiva para establecer estas reducciones de emisiones por esta categoría en el tema de emisiones, ¿verdad? Otro tema también fundamental y que aporta mucho al proyecto es el artículo 22, que ya establece en alguna medida, con alguna serie de certeza, cómo pueden quedar la propiedad sobre derechos de carbono en el país, y también pues estableciendo un mecanismo financiero que es el Fondo Nacional de Cambio Climático, que establece, aunque no necesariamente un fondo para acciones de mitigación, porque en alguna medida establece que el 80% de este fondo tiene que ser para procesos de adaptación y reducción de vulnerabilidad y un 20% para acciones de mitigación en el país. Entonces, como les menciono, de manera muy resumida, aunque hay otra serie de artículos también que se han establecido de manera prioritaria que aportan al proyecto, se ha establecido que pues también la ley de cambio climático es sumamente importante y ha sido así establecido en el programa también de reducciones de emisiones que se presentó al Banco Mundial, como un contexto también que da cierta certeza principalmente al tema de la coordinación para la reducción de emisiones por esta categoría, y por otro lado en la certeza que le brinda a los mercados de carbono, ya estableciendo algunos lineamientos en cuanto a propiedad de los certificados de carbono que se pudieran generar si Guatemala accesa a estos mercados, ¿verdad? Yo por ahí me quedaría, cualquier pregunta o duda, yo creo que va a haber un espacio al final y estamos a la orden.